Con la promesa de llevar a México hacia la modernidad y en el contexto de los antecedentes políticos y sociales de la época, surge el neoliberalismo, extendiéndose por todos los ámbitos del país. Este documental ofrece un análisis exhaustivo desde sus inicios, los cambios generados y las repercusiones que marcaron el panorama nacional. Se explorarán los presidentes involucrados en este movimiento y cómo las reformas impactaron en el sistema educativo mexicano. Antes de entrar en materia, debemos recordar que en México, la mayoría de veces la política y economía incluyen en gran medida la educación. Por ello, cuando un cambio de pensamiento se suscita en estos dos, la educación también se verá comprometida, pues sus programas se transforman. Ahora bien, cuando entramos en materia de neoliberalismo, recordemos que sucedió debido a la crisis económica que enfrentaba nuestro país en la década de los 90, además de la transición hacia un nuevo siglo que trajo consigo grandes avances tecnológicos como el Internet. Definición del neoliberalismo. Para comprender el tema, es esencial conocer el neoliberalismo como un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas. Se caracteriza por la no intervención del Estado en la economía, promoviendo la producción privada sin subsidios gubernamentales, con la aspiración de impulsar el bienestar del país. Políticas educativas y neoliberalismo. Las políticas educativas, como las decisiones estatales que guían el funcionamiento de los sistemas educativos, son esenciales para entender cómo el neoliberalismo afecta la educación. Exploraremos cómo estas políticas articulan, regulan y dirigen recursos, bienes y servicios, y cómo dan legitimidad al Estado para transformar e intervenir en la educación. Implementación en el gobierno de Miguel de la Madrid. El periodo gubernamental de Miguel de la Madrid marca la introducción estratégica del neoliberalismo en México. Se destacan las primeras ventas y privatizaciones de empresas paraestatales como hitos iniciales de este movimiento, evidenciando su impacto en la estructura económica del país. Implementación en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El programa de gobierno salinista para el sector educativo, denominado Programa Nacional para la Modernización Educativa 1989-1994, establecía en su diagnóstico del sistema de educación la situación siguiente: insuficiencia en la cobertura y la calidad, desvinculación y repetición entre los ciclos escolares, concentración administrativa, condiciones desfavorables del cuerpo docente. Durante este gobierno se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, una de las reformas más importantes al sistema educativo realizadas hasta la fecha. Implementación en el gobierno de Ernesto Zedillo. El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, planteado por el gobierno de Ernesto Zedillo, consideraba la educación como un factor estratégico del desarrollo, que hace posible asumir modos de vida superiores y permite el aprovechamiento de las oportunidades que han abierto la ciencia, la tecnología y la cultura de nuestra época. Los propósitos fundamentales que animaron el PDE eran la equidad, la calidad y la pertinencia de la educación. El programa intentaba ampliar en forma creciente la cobertura de los servicios educativos para hacer extensivos los beneficios de la educación a todos los mexicanos, independientemente de su ubicación geográfica y condición económico-social. Implementación en el gobierno de Vicente Fox. El Programa Nacional de Educación elaborado por la administración foxista reconocía en primer lugar que los avances alcanzados hasta entonces por el sistema educativo mexicano habían sido insuficientes para enfrentar los retos que el crecimiento demográfico y el desarrollo cultural, económico, social y político planteaban al país. También se admitía que la educación nacional enfrentaba tres grandes desafíos: cobertura con equidad, calidad de los procesos educativos y niveles de aprendizaje e integración y funcionamiento del sistema educativo. Implementación en el gobierno de Felipe Calderón. En este sexenio se iniciaron las bases de una política a favor de la evaluación. Así, la SEP dio entrada a los exámenes internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA, que aplican estudiantes de más de 15 años y tiene como propósito verificar los conocimientos que tiene un joven para incorporarse al mercado de trabajo, a un examen censal para alumnos de educación primaria y secundaria, denominado Evaluación Nacional del Logro Académico en Centro de Enseñanza Enlace, que mide los avances individuales. La política de mayor impacto en el sector educativo, impulsada por Calderón, fue la Alianza por la Calidad de la Educación, porque estableció que las plazas de nueva creación en las escuelas públicas se asignarían mediante un concurso nacional de oposición a través de exámenes a los aspirantes. Implementación en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto se aprobó en el Congreso bajo el manto del Pacto por México, como parte del grupo de 11 reformas estructurales que se aprobaron los primeros 20 meses de gobierno. La reforma modificó los artículos 3 y 73 de la Constitución mexicana, con la finalidad de dotar al sistema educativo nacional de los elementos necesarios para mejorar la calidad educativa y fortalecer la equidad. En lo que atañe al ciclo de políticas públicas, la reforma de 2013 identificó y definió causas precisas del problema de la baja calidad educativa, para después diseñar acciones que atendían los problemas particulares de forma sistemática. Sin embargo, aunque se apegó a la teoría de las políticas públicas en cuanto a diseño, una serie de retos políticos y prácticos tergiversó su implementación y resultados. Implementación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la reforma educativa del sexenio pasado en 2019 y comenzó con la aprobación de una nueva reforma en las cámaras de diputados y senadores y en más de la mitad de las legislaturas estatales. Se crea la Nueva Escuela Mexicana, un proyecto educativo con enfoque crítico, humanista y comunitario, para formar estudiantes con una visión integral, es decir, educar no solo para adquirir conocimientos y habilidades cognitivas, sino también para conocerse, cuidarse y valorarse a sí mismos. Con la Nueva Escuela Mexicana, se desea formar personas capaces de conducirse como ciudadanos autónomos, con sentido humano y crítico, para construir su propio futuro en la sociedad. Como conclusión, comentamos que en el periodo del neoliberalismo surgieron diversas reformas y políticas educativas, todas encaminadas a una mejora en la educación. Sin embargo, no todas han sido efectivas, ya que en la actualidad aún existe un gran rezago en el ámbito educativo, pero se sigue trabajando en mejorar y ofrecer una mejor educación para todos los mexicanos.